Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida. Una vez más, este nuevo día, que la gracia de Dios, que la paz y la misericordia de nuestro buen Dios esté con todos nosotros y también cubriendo con esperanza toda determinación que usted ha puesto también en oración, en súplica al cielo. Que el Señor en su gracia pueda también hoy responderle acerca de todas las cosas que usted ha propuesto esta mañana, este día, esta noche en su oración a Dios. Hay una frase hermosa en los pasajes de la Biblia que dice: el Señor, pues Él haga que las peticiones de tu corazón sean realizables, que el Señor te bendiga, que el Señor provea, que las peticiones de tu corazón, tus deseos más profundos, amando la vida, amando a Dios y proveyendo la vida a otros, puedan ser realizables también bajo la bendición de Dios. Estamos entonces en Génesis capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Génesis, aquí en A Cielo Abierto. Y estábamos contemplando entonces que en el capítulo 10 hay una narrativa de generaciones que le nacen a Noé, a sus hijos tienen también hijos, y estos son los nietos que se van desarrollando y van poblando la tierra. Decíamos que el capítulo 10, todo su propósito narrativo tiene que ver con poder presentar desde Noé hasta Taré, que es el padre de Abraham, quien va a continuar la narrativa de las acciones de Dios para restaurar la tierra. Entonces, importante la presentación del capítulo 10, las generaciones de los hijos de Noé. Pero en el capítulo 11 encontramos un evento histórico que también se hace como un espacio abierto, un espacio aislado, para que podamos entender una vez más la direccionalidad que va tomando la humanidad después que ha terminado el diluvio, y hacia dónde está caminando y cuáles son las acciones de Dios que va tomando para que pueda lograr Dios que el hombre pueda ser restaurado. Pero importante para nosotros poder entender lo que la palabra del Señor está describiendo en Génesis capítulo 10 y 11. Muy bien, los hombres tienen a bien el poder desarrollarse, y tenemos, por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice: y fue el comienzo de su reinado Babel, hablando de Nimrod, y también entonces le nacieron Erec, Akkad, Calné en la tierra del Sinar, esto es allá, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, y empieza entonces a expresar las grandes ciudades que se formaron. Muy bien, pero aquí hay entonces la mención de que Babel estaba siendo edificada como una ciudad en el tiempo de Nimrod, que es un tataranieto de Noé, de la familia de Cam, del hijo Cus, como está descrito aquí en esta genealogía. Muy bien, entonces ya tenemos aquí en un evento histórico dentro de esta genealogía que es que se van formando las ciudades, y por supuesto no ingresa a la Torre de Babel, porque esto lo va a tomar en la narrativa del capítulo 11, como le llaman una perícopa, ¿no es cierto?, tener aislada entonces en una parte segmentada de la narrativa, la experiencia del evento histórico. Dice también: para los hijos de Sem, que fue el primogénito, le nacieron hijas, esto está en el versículo 21, y Sem entonces fue padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y hay un evento histórico también aquí, en el versículo 25 del capítulo 10, y a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Sí, en el tiempo de Peleg fue que aconteció este suceso de la Torre de Babel.
y importante porque si bien es cierto, las genealogías se van presentando, se van trazando momentos históricos que va sucediendo durante la vida o durante el desarrollo de ciertos personajes que son descendientes de Noé. En el caso de la genealogía del hijo de Cam, por ejemplo, entonces es en el tiempo de Nimrod que se empiezan a edificar las ciudades como Babel y también la ciudad de Nínive, ¿verdad? Y todo lo que vendría a ser la nación de Siria, la entonces Siria. Y luego en la genealogía de Sem está también narrado que en el versículo 25 hay aquí una experiencia de un hombre que fue Peleg, y ese nombre le pusieron porque en su tiempo la tierra fue repartida, y esto obviamente fue un evento después de la Torre de Babel, y su hermano se llamaba Joctán. Muy bien, dice entonces, para terminar y sellar esta genealogía, dice en el versículo 31 del capítulo 10, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra. Muy bien, entonces llegamos aquí genealógicamente hasta el padre de Abraham, pero tenemos que mirar más concretamente este evento histórico que en algún modo ya lo hemos tocado. Y el evento histórico que sucede es que Babel ha sido fundada ya, y también en el tiempo de estos hijos, nietos de Noé, la tierra se ha repartido ya en varias etnias, en varias naciones, y entonces ha empezado también a poblarse la tierra. El capítulo 11 entonces nos narra algo que tenemos que contemplar, mirar nosotros más detenidamente, porque tiene un paralelo con la historia actual. La historia presente es una historia que está contemplando, nuestra generación está contemplando los paralelos. Cuando Jesús dijo que así como en los días de Noé, así también serán los tiempos de la segunda venida, entonces está poniendo en paralelo a las circunstancias de la segunda venida. Y lo que queremos es describir que hay paralelos en los eventos que estamos viviendo nosotros, en la historia que estamos trazando como generación, que hay de paralelo con la historia de Noé y las cosas que están descritas allí que vuelven a suceder. En primer lugar, como dice en el capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 11 del libro de Génesis, tenía entonces la tierra una sola lengua, una misma palabra. Es decir, de manera natural, como todos nacían de una sola familia, eran hijos de Noé. De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, poblaron todos, nacieron las nuevas ciudades. La tierra entonces era una aldea global, es decir, había una globalización natural, es decir, todos eran un solo pueblo, y también dice, se describe que todos también tenían una sola lengua. Estos hablaban una sola palabra. Es decir, había un solo, espacio cultural que se desarrollaba detrás de todos. Pero cada uno vivía en su libertad, ¿verdad? Había una aldea global natural entonces, y lo que aconteció, dice en el versículo 3, es que empezaron a desarrollarse, y estamos viendo que construyeron Babel, Nínive, Asiria, empezaron a edificarse las grandes ciudades. Y dice el versículo 3, y aconteció que cuando salieron del oriente, de la tierra del Sinar, hallaron una llanura en la tierra, dice, del Sinar. Bien, bajaron de las zonas altas y se establecieron allí. Y empezaron a tener un sentido de progreso. Y yo creo que hoy como nunca, después de toda la revolución industrial y todo lo que está ahora también desarrollándose como está escrito y profetizado, la ciencia aumentará. Entonces el hombre, las generaciones, nuestros hijos, nuestro presente, como nunca antes, una vez más están teniendo este sentido de progreso, ¿verdad?
y incluso se escucha también de una filosofía de vida progresista, ¿verdad? En un sentido de que, bueno, hagamos la vida, nosotros tenemos capacidad autónoma, podemos desarrollarnos, podemos progresar. Eso no es que está malo, esto es algo bueno, esto es poner en trabajo, en tarea, todas las competencias que Dios nos ha dado. Pero imagínese que el hombre diga, no, Dios no me dio estas competencias, yo no vivo bajo la soberanía de nadie, sino que yo puedo progresar y hacerme autónomo. Cuando el sentido de progreso te lleva a la autonomía, cuando el sentido de estar progresando te lleva a la autonomía, a negar la soberanía de Dios sobre tu vida, de que es por la mano de Dios que tienes facultades, que tienes recursos, que tienes tiempo para vivir, que tienes albedrío. Entonces, simplemente, una vez más, entras en una decadencia, ¿verdad? La misma decadencia que se inició con Adán y con Eva. Ellos quisieron ser igual a Dios, no quisieron vivir bajo la soberanía de Dios, querían tener manejo del bien y del mal, querían ser supremos sobre el bien y el mal. Y ahora el problema es que cuando el hombre empieza a desarrollar un sentido de progreso, una vez más, ¿verdad? Ese espíritu inmundo, esa palabra engañosa, ese sentido de estar ya alcanzando soberanía y que yo no necesito de nadie, como alguien dijo, no es Dios quien me ha dado estas cosas, sino yo soy quien las ha obtenido, y sencillamente pretende liberarse de todo cuanto Dios ha puesto y le ha dado en competencia para poder lograr. El sentido de progreso es muy bueno, pero cuando este sentido de progreso nos lleva a una autonomía sin Dios, esto ya es, una vez más, ¿verdad?, tomar del árbol que Dios nos prohíbe, que Dios nos dice que vamos a morir, nos va a llevar a la destrucción. El pensar que nosotros podemos ser autónomos y vivir sin estar bajo la soberanía de Dios, sino bajo nuestra propia soberanía, bajo una soberanía quizás humana que nosotros mismos podamos establecer o tener autonomía de ellos. Muy bien, entonces ellos empezaron a progresar, capítulo 11, versículo 3, pero además de eso también dijeron unos a otros, toman acuerdo, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Sí? Empezaron a modernizarse, y todo lo que tenemos ahora es un movimiento muy, diríamos, que es posterior a un sentido alto de modernización, y hacemos una crítica, ¿verdad?, al mundo, a cómo ha vivido nuestras generaciones pasadas, nuestras generaciones supramodernas. Nosotros entendemos que son superiores a las generaciones pasadas, y el problema es que cuando el sentido de modernismo te llama también a un sentido de vivir en autonomía sin Dios. Esto es volver una vez más al huerto y decir, yo puedo tener manejo del bien y del mal. No necesito el consejo, ni la palabra de Dios, ni la orientación de Dios. Miren toda la libertad que nos ha dado Dios al crearnos a imagen y semejanza. Pero tener capacidad para dejar la piedra y hacer ladrillo y construir ciudades, sentirnos modernos, nos puede llevar a una vida que podríamos nosotros expresar, no necesitamos de Dios, somos autónomos, y en algún modo también decir que hemos superado la pobreza, la angustia y todo en nuestros propios esfuerzos, que no hay ninguna mano de Dios en todo esto. No olvides que vivimos bajo la bendición que Dios le dio a Noé, fructificar y multiplicaos. Después de que Noé bajó del diluvio, pudo sembrar una vid, pudo cosechar y hacer vino. De modo que la tierra tiene en sí también una fuerza de bendición bajo la cual nosotros progresamos y nos modernizamos y nos desarrollamos. Lo que puedes alcanzar, lo que podemos alcanzar de todo el trabajo, de toda la tarea que tenemos en cuanto a querer progresar y el sentido de modernizarnos, no es más que todo lo que Dios ha puesto
delante de nosotros y las capacidades inherentes que nos ha dado al ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué sucede allí con la idea de ellos de modernizarse y de progresar? Ellos quieren ser autónomos. Y entonces dice en el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Génesis, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Es decir, se pusieron de acuerdo. Ya queremos vivir sin Dios, autónomamente, sin que nadie esté sobre nosotros, porque nuestra cúspide, nuestra torre, tiene que llegar hasta el cielo. Esa es la idea. Esa es la idea. Tener un régimen, una autoridad propia, autoimpuesta, que no tenga la necesidad de pensar que está Dios, ¿verdad?, sobre ellos. Y la humanidad se mueve hacia lo mismo que se movió Adán y Eva. Queremos tener autonomía, queremos ser igual a Dios, queremos tomar dominio del bien y del mal, queremos conocer el bien y el mal y tener dominio de ello. Y esta es la frase que le vende la serpiente a Adán y Eva. Ahora, esa frase ha quedado grabada dentro del espacio humano, generacionalmente la muerte que comporta a la hora de nacer, a la hora todo hombre, a la hora que venimos a tomar la vida, lleva detrás también esta semilla de querer ser autónomos y querer tener dominio del bien y del mal. Y entonces ellos quieren edificarse una torre, es decir, tener un gobierno alto, tener algo que esté sobre todos, cuya cúspide, quieren alcanzar el cielo y quieren tener autonomía entonces en su desarrollo, en su progreso, no quieren tomar en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué paralelo tenemos esto con lo que estamos viviendo hoy? Entonces, en el versículo expresa así, y dijeron ellos, hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. En este tiempo, la tierra, decíamos, era global. Era un globo, era una aldea, perdón, ¿no es cierto? Todos tenían una sola palabra, ya había una cultura en desarrollo, en progreso. Pero ellos están queriendo tener autonomía para desarrollarse como una nación que se establece a lo largo de toda la faz de la tierra. Y entonces ellos dicen, hagámonos un nombre. Esta es una frase bastante complicada, porque todos tenemos y nacemos ya con un nombre. Somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si queremos tener autonomía, entonces tenemos que a nosotros mismos proponernos una existencia propia, un nombre propio. Lo que queremos tener es una nomenclatura propia, que nada esté sobre nosotros. Es decir, si yo me pongo nombre a mí mismo, nadie está sobre mí. Incluso puedo renunciar al nombre de mis padres y a mis apellidos y entonces decir, soy libre, ¿verdad? Muy bien, los hombres dijeron, hagámonos un nombre. No necesariamente tenemos que ser los hijos de Noé, que el arca, que Adán, que Eva. Bueno, olvidemos todas estas cosas que han sucedido y vivamos como si fuésemos nosotros una cultura, una generación de personas que no tienen historia, sino que van a hacer una historia propia, un nombre. Ellos quieren nacer, ellos quieren formar una sociedad que se autoimponga un nombre, quieren libertad, quieren tener autonomía, no desean, no aceptan la soberanía de Dios sobre sus vidas, ni tampoco aceptan ellos, ¿verdad?, el por qué existen y el porqué de su existencia y el para qué están. Están simplemente cerrando su corazón a Dios. Ahora, Dios ve con preocupación esta circunstancia, porque también nos va a tener como un termómetro. Porque el hombre, como está escrito aquí, entonces se va hacia el mal. Tiende siempre a buscar autonomía, vivir sin Dios. Fue en el huerto del Edén que Adán y Eva buscaron autonomía. Ahora
desarrollando autonomía, se hicieron violentos echándole la culpa a Dios, diciendo que Dios había castigado la tierra, que Dios había maldecido la tierra. Pero los hombres que nacieron después del diluvio ahora quieren seguir siendo autónomos y están progresando y están ellos desarrollando en este sentido de progreso también modernismo, y entonces ellos quieren también tener un nombre propio y que nada se establezca sobre ellos. Y más aún, si van a ser, dice, esparcidos sobre la faz de la tierra, ellos quieren tener todo de manera totalmente como globalizado, ¿verdad? Son un solo idioma, una sola cultura y quieren tener un gobierno de sí mismos. Ahora, ¿cómo ve Dios estas cosas? ¿Cómo contempla Dios estas cosas? Dice entonces en Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. La aldea era un solo pueblo en cuanto a lengua y diríamos también en cuanto a cultura. Y todos tienen un solo lenguaje. Y bueno, ¿qué problema sería que todos tengan un solo lenguaje y que sea un pueblo? El problema es que todos comportaban la muerte, la rebeldía del padre Adán y Eva de querer vivir en autonomía y tener dominio del bien y del mal. Y entonces Dios dice, han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Dios determina que el hombre está tan enrumbado a querer vivir en autonomía sin Dios. Y dice Dios, nada les hará desistir. No existe nada en el hombre, ninguna circunstancia. Si el diluvio, si las cosas que han pasado hace unos pocos años atrás, dice Dios, no los ha movido, no les ha llevado a arrepentimiento, sino que ellos siguen pensando buscar autonomía, tener dominio y manejo del bien y del mal. Es decir, ellos quieren saber, ¿no es cierto? Ellos quieren decretar, ellos quieren imponerse a sí mismos qué es bueno y qué no es bueno, qué es malo y qué no es malo. Esto es lo que Dios está contemplando. Nada les hará desistir ahora. Es decir, no hay solución. Si Dios no interviene, el hombre caería en condenación perpetua. Es decir, lo que tenemos dentro de nosotros, el pecado que comporta la humanidad, si Dios no interviene, obviamente dice lo que está escrito, nada nos hará desistir lo que hemos pensado hacer. Es decir, decidiremos, si Dios no interviene, sin un aliento, sin una voz, sin una trompeta, sin una acción de Dios, todo hombre va hacia el abismo, llamado por el abismo. ¿Por qué? Nuestros padres dijeron, queremos ser igual a Dios. Eso está impreso en toda raíz humana. Todos quieren vivir independientemente de Dios y a Dios solamente lo han hecho un amuleto. En algunos casos, para algunos, Dios es alguien que necesitan cuando necesitan ayuda, pero su vida, ¿cómo la desarrollan? ¿Verdad? Las iglesias pueden estar llenas de mucha gente que en necesidad busca a Dios, pero cuando tienen lo que estaban buscando, sencillamente la vida se hace disoluta, ya Dios no está tomado en cuenta y cada uno tiene dominio de su moral, del bien y del mal, vive en autonomía. Eso es importantísimo porque lo que Dios está declarando aquí, que nada los hará desistir de lo que han pensado hacer, es que Dios está determinando que hay un sello de oscuridad, que si Dios no interviene, el hombre caería totalmente, ¿no es cierto?, en condenación, en muerte y en un estado totalmente deplorable. Dios entonces dice, necesita intervenir. ¿Y cómo interviene Dios? Entonces Dios interviene Él levantando un nuevo tiempo, una extensión del tiempo, haciendo confundir las lenguas para que el hombre pueda entonces tener oportunidad de no estar unido en un solo pensamiento, de vivir no en la soberanía de Dios, sino en una autosoberanía, ponerse un nombre propio bajo un solo lenguaje y declararse a sí mismo supremo manejador del bien y del mal, ser igual a Dios, es decir, darle la espalda a Dios y crearse y construirse
una torre de Babel bajo el cual tenga dominio, alcanzando el cielo sobre la humanidad. Esta es la rebeldía que llegó a tener las generaciones de Noé. A cielo abierto oramos para que podamos ser bendecidos y podamos entonces también ser guiados hacia la luz de Cristo. No a la oscuridad, no a lo que el hombre tiene comportado en sí mismo, sino hacia la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra. Oremos. Amado Dios, sin Cristo, sin tus acciones sobre la humanidad, Señor, hay oscuridad, hay muerte, hay penumbra, amado Dios, hay rebeldía, Señor, en la humanidad. Gracias porque en tu misericordia, Señor, eres paciente, pero también actúas, amado Dios, para bien. Actúas, Señor, para restaurarnos. Actúas, Padre Santo, en todo tiempo. Y oramos que nuestro tiempo, amado Padre, sea, Señor, un tiempo grande en restauración, grande en misericordia, que haya un avivamiento, que haya derramamiento de tu Espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.